todos los seres humanos, después del pecado de Adán y Eva, nacemos en esa imperfección. Salmos 51:5, miremoslo por la palabra. Salmos 51:5. ¿Sí? Mire lo que dice. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y está hablando el rey de Israel, un hombre que bíblicamente se le conoció como el hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y la palabra aplica para que nos comparemos todos, como la frase de la semana. Compara tu vida, no con los demás, si quieres saber cómo está, sino compara tu vida con la palabra de Dios. Y todos nacemos en esa imperfección. Hoy en día, ¿por qué un país no confía en un gobernante por más estudiado que esté? ¿Por qué muchas personas no confían en otros hombres por más capacitados que estén? ¿Por qué? Porque al nacer en imperfección y no entender la voluntad de Dios para dejar que Él establezca primero lo natural en mí y luego llevarme a lo sobrenatural y vivir así eternamente, pues nosotros hemos llamado a la vida triunfo, felicidad, éxito, simplemente capacitarnos, sí, adquirir conocimiento intelectual, profesional, científico, empírico, obtener dinero, una posición, un estatus, pero en verdad somos seres imperfectos hasta que Dios no trate con nuestra vida. Por eso tanto problema en los hogares, en los matrimonios, tanto problema en todo lo que vemos, ¿verdad? Mire, lo primero que Dios quiere hacer en nosotros es restaurar lo natural en el hombre. Es lo primero que Dios quiere hacer. ¿Y qué nos enseñaron las religiones? Que uno viene a Dios para que restaure ¿qué? No lo natural, sino lo material. Y cuidado con esto. Dentro de lo material también hablo de personas. ¿Qué pecado tiene que Dios restaure un hogar? Nada. Que restaure tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus finanzas, tu casa. Muy bien, gloria a Dios. Él lo hace, lo puede hacer y lo está haciendo. Pero en verdad lo primero que Dios quiere hacer es restaurar ¿qué? Lo natural. Sacarnos de una mentalidad imperfecta, sacarnos de una mentalidad pecaminosa, sacarnos de una mentalidad totalmente desviada del diseño de Dios para ubicarnos en nuestra verdadera vida natural. Y de ahí llevarnos ¿a qué? A lo sobrenatural. Mire cómo lo decía el Señor hablando del nacimiento nuevo. Está hablando con Nicodemo. Y miren el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Sí, versículo 12. Está terminando de decirle, Nicodemo, si no nace de nuevo. Nicodemo no le entendió. Nicodemo estaba asombrado con los milagros, las sanidades que hacía o que hace nuestro Señor Jesucristo. Y cuando termina de exponerle el fundamento de la iglesia, que es el nacimiento nuevo, mire lo que le dice el Señor: si os he dicho cosas terrenales, naturales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Qué estaba diciéndole el Señor? Hasta que ustedes no entiendan lo natural, para nada vamos a comprender lo sobrenatural. Y lo hablo a nivel personal. Muchos, yo como entendí lo sobrenatural, yo pensé que lo sobrenatural era lo inexplicable, que lo sobrenatural era lo que tenía que ver con visiones, sueños, ver cosas allá en el cielo, todo externo, todo afuera. Y no, lo sobrenatural es simplemente que este cuerpo natural obedezca la palabra de Dios. Punto. Eso es todo lo sobrenatural. Lo que quiera Dios, lo que Él quiera hacer en su omnipotencia y divina providencia, allá Él, que abrió el mar rojo, es Dios. Pero en nosotros lo sobrenatural es el poder que hay de obedecer esa palabra de Dios. Por eso quiero direccionarles hoy a la segunda parte del título de la enseñanza: de lo imperfecto a lo natural y de lo natural a lo sobrenatural. Segunda parte. Y el texto base en esta noche, por favor acompáñeme,
está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 49. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. El Señor murió y este es el domingo de resurrección, primer día de la semana judía. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, domingo, hora de la noche, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí,
yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Amén. Espíritu Santo, que moras en la iglesia aquí en la tierra, necesitamos entender la palabra de Dios para entender nuestras vidas. Jesús dura con sus apóstoles 3 años y medio. Sus apóstoles comparten con Él día y noche, duermen con Él, viven con Él, lo ven hacer muchos milagros y sanidades, lo ven resucitar muertos, lo ven darle de comer a más de 15,000 personas en 2 ocasiones diferentes, lo ven verdaderamente hacer lo que ningún hombre hasta ahora había hecho aquí en la tierra. Y cuando Él muere y resucita, nos enseña en la fotografía completa de la verdad, de la realidad bíblica, lo que es nuestro proceso. ¿Sí? Pedro, ¿quién era cuando Jesús lo llamó? Un pescador, una persona estrato 1, una persona de carácter fuerte, una persona imperfecta, igual que Juan, igual que Mateo, igual que Tomás, igual que todos sus apóstoles. Durante 3 años y medio los tuvo con Él, y durante esos 3 años y medio los llevó, aún sin que ellos se dieron cuenta, a sacarlos de lo imperfecto a lo natural. Y aún después de Él haber muerto y resucitado, ellos en lo natural todavía no entendían lo sobrenatural. Miremos el versículo 16 de este capítulo 24. ¿Sí? Van 2 discípulos. ¿Hacia dónde van? Hacia una aldea llamada Emaús. Van hablando de todo, me imagino que compartiendo cómo lo mataron, cómo sufriría, pero ¿será que sí él era o no era? Y de un momento a otro el mismo Señor Jesucristo se les acerca. Y después de que se les acerca, mire lo que dice el 16, léalo conmigo, mas los ojos de ellos estaban ¿qué? Velados. ¿Para qué? Para que no le conociesen. Mira, el pecado solo me deja ver las cosas desde una naturaleza de muerte, de tragedia y de desastre. Un hombre sin Jesucristo no puede ver ni entender la vida como la diseñó Dios. La palabra primero me limpia de mi imperfección espiritual. Dese cuenta que ellos han estado con Él 3 años y medio, pero Él ya glorificado no lo pueden reconocer, están velados. Al día de hoy hay mucha gente que ve no solo la escritura, sino su vida desde su naturaleza. Mira, la mejor herramienta que Martín Ávila tiene hoy para enfrentar la vida con madurez espiritual es: todo lo veo es desde mi realidad, no desde la realidad del otro. Todo lo veo es desde mi realidad. Y eso ya nos debe dejar una ventana, una puerta abierta. ¿Para qué? Para no juzgar. Porque si es de mi realidad, allá existe la posibilidad de que las cosas no sean así. ¿Me hago entender? Siempre lo vemos desde la realidad. ¿Cuál es el error de alguien que no ha sido limpiado de su imperfección? Que no entiende que lo que está viendo es su realidad y afirma que lo que ve del otro es el otro y necesita ser juzgado, condenado y muerto. Porque ahí hay una realidad. Una persona que ya ha sido limpiada de la imperfección dice: esto es lo que yo veo, pero ahora necesito ver como lo ves tú, o por lo menos escuchar la posición del otro. Muchas veces juzgamos sin escuchar la posición del otro. ¿Estamos acá, iglesia? Juan 15:3. Mire lo que hizo el Señor 3 años y medio con ellos. ¿Qué les dijo? Terminando el ministerio aún no muerto, eso sería unas semanas antecitas. Ya vosotros estáis ¿qué? Limpios por la palabra que os he hablado. Pero recuerde que estando limpios, Pedro lo negó y Judas lo vendió. Los otros 10 salieron corriendo.
Había imperfección. Faltaba esa parte natural. Pues es natural que tú ante una situación de muerte salga corriendo. Aún la misma jurisprudencia, escúchame, las leyes, la jurisprudencia en la abogacía, hay un artículo dentro del Código Penal donde si se te comprueba que tú al hacerle daño a alguien o al matar a alguien lo hiciste totalmente en defensa propia, que no había intención, sino que tu cuerpo entró en pavor, en temor y reaccionó, y en el momento de reaccionar le hizo daño a esa persona, quitándole la vida o haciéndole daño, la ley te exonera de la culpa. Sí, defensa propia, defensa propia. Eso tiene que ver con qué, con lo que el Señor nos quiere enseñar de lo que somos verdaderamente. ¿Cómo estamos viendo la vida, familia? ¿Cómo estamos viendo nosotros nuestro hogar, nuestro diario vivir? Estos dos discípulos han pasado 3 años y medio con el Señor y no lo pueden ver, no lo pueden entender, no lo pueden comprender. Y mira lo que pasa del 17 al 24. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Qué pláticas son estas? ¿De qué están hablando? ¿Sí? ¿Qué están diciendo? ¿Por qué están tristes? Y mire lo que ellos le dicen. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que ha sucedido en estos días? Y el Señor como que se hace el de las gafas y dice: ¿y cuáles cosas? Pues Jesús, y están hablando con Jesús, que fue varón profeta, perdón, no lo reconocieron como hijo de Dios, ¿sí? Poderoso delante de Dios y de todo el pueblo, y los principales lo entregaron, y nuestros gobernantes, y lo mataron y lo crucificaron. Y miren lo que le están diciendo: pero esperábamos. Lo tienen al frente, lo tienen al frente. Dice: pero esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, ¿sí? Y ahora, además de todo esto, perdón, ¿ya Jesús había redimido a la humanidad? Sí. Pero ellos seguían viendo las cosas ¿desde dónde? Desde la imperfección y desde lo natural. Hace 2000 años fuimos redimidos. ¡Ey, acá, mírame! Hace 2000 años fuimos redimidos. El tema es desde dónde estás viendo ahorita las cosas. Y aquí entra lo que tanta gente malinterpreta y malutiliza. ¿Qué? Fe. Fe es creer, confiar y esperar verdaderamente, ¿sí? Dice: y esperamos que resucitara. Dice: y hoy ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces como que no era. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que sucediera algo según una mente imperfecta, ¿sí? Mire, qué lindo cuando uno viene a la presencia de Dios y lo primero que le dice al precioso Espíritu Santo es: Dios, hazme entender como tú quieres hacerme ver las cosas. Porque problemas tenemos todos. Oye, todos estamos pagando las consecuencias de una vida de pecado, pero el error más grande es lo de estos dos discípulos: querer ver todo desde su realidad. Trayéndolo al día de hoy, ellos como que tienen una conversación así toda trágica, pero ¿cómo así? Mire todo lo que pasó, mire lo que está sucediendo. Y el Señor, sabiendo que están hablando de Él, dice: ¿y qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Verdad? Y es donde lo que les estaba diciendo ahorita. Mira, hace unas semanas el Señor nos habló de algo: la importancia de no vivir una vida doble, la importancia de no vivir una vida en pecado. Cuando uno simplemente es un religioso y viene a estos lugares, sea lo que sea, a buscar a Dios, pero sigue abrazando una vida de práctica de pecado, nunca va a entender lo que está pasando. 1, 2, nunca vas a ser instrumento de bendición para los demás. Si tú vienes aquí a sentarte simplemente a que Dios haga la obrita allá en la casa, no has entendido que Dios va a hacer la obra en tu casa, pero por medio tuyo. Y pues, si yo estoy mal, ¿cómo estará el resto que ni siquiera quieren congregarse? Si yo estoy mal, ¿cómo estará el resto que ni siquiera leen la palabra?
Si yo estoy mal, ¿cómo estará el resto que ni siquiera nombran a Jesucristo para nada? Y nosotros pensamos que es que no, ya aquí yo vengo y no. Jesús ya había muerto, Jesús ya había resucitado. En el momento que Jesús resucita, la humanidad ha sido redimida. Ahora viene el tiempo de que se vea a través de la historia hasta el final de los tiempos quienes aceptamos de parte de Dios esa redención. Pero en el instante que Él resucita, la humanidad es redimida. Viene resucitado el mismo Jesús y se le para a dos y ellos siguen ¿qué? Hablando de su problema, de la realidad, del pasado. Esto no lo cambia. Entonces lo primero que uno entiende cuando nace de nuevo es que hasta ese momento todo está mal. ¿Por qué? Porque yo mismo destruí todo. Antes, por gracia de Dios, no estoy peor. De aquí para allá viene lo que es, lo que debe ser, que hacia allá lo quiero direccionar. Entonces aquí es donde mucha gente aborta procesos. ¿Por qué? Porque queremos todo ya, y con Dios no es así. Dios te puede dar un pulmón, un corazón, un ojo, una oreja, un brazo, lo que quiera físicamente. Pero ¿eso de qué sirve si tu mente sigue sumergida en el pecado? De nada sirve. Dios te puede hacer un milagro financiero, sacarte de todas tus deudas. ¿De qué sirve si su mente sigue sumergida en el pecado? Dios puede cambiar a esa persona a la que tú culpas de tu infelicidad. ¿De qué sirve si tu mente sigue en la infelicidad? Porque en el momento que tú culpas a otro de tu infelicidad, no hay nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Entonces, el pecado solo me deja ver las cosas desde una naturaleza de muerte, de tragedia, de desastre. Mira, una de las cosas que más crecimiento le da a alguien que ha nacido de nuevo es, por la gracia de Dios, en esa transición de imperfecto natural a sobrenatural, es poder convivir con personas que por la realidad todavía están ahí. Entonces, todo lo exageran. Todo. Se levantan y buenos días. ¿Qué pasa? Está uno en el tercer cielo. El que entendió. Tú estás en el tercer cielo. Haya amanecido lloviendo, haciendo sol, haya plata, no haya plata, pase lo que pase. Y lo primero que te encuentras es con una persona que te arma escándalo porque no había leche para el desayuno. Alguien puede decir ay, 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 o a mí. Y entonces ahí está el crecimiento. Le toca a uno ¿qué? ¿Por qué? Porque no hay entendimiento de procesos de vida, de nada. Y se arman una cantidad de cosas. ¿Debido a qué? A que la mente sigue en lo imperfecto. ¿Qué es lo imperfecto? El primer cielo. Aquí lo terrenal, solo lo terrenal. Quiere uno que todo esté. La frase más linda que el Espíritu Santo le regala a alguien nacido de nuevo, ¿sabes cuál es? Si Dios quiso así las cosas. No es confundir eso con mediocridad. Sabiendo tú que hiciste lo correcto, lo perfecto, a la hora que era, en el lugar que era, y como debía ser, y llegó, y las cosas no se dieron, tranquilo. Tranquilo. Es más, parte de la prueba para graduarnos es eso, señora Joana. Parte de la prueba para graduarnos es eso. ¿Sí? Que estando tú haciendo lo perfecto, bien, entre comillas lo perfecto, es lo correcto, lo adecuado, llega la hora que es, está donde debe ser, como debe ser, con quien debe ser y ¡pum! No salió. Pues si así quiere las cosas, Señor, así son. Otra cosa es que debiendo estar, no estás, que debiendo hacer, no lo haces, que debiendo ir, no fuiste, que debiendo callar, no callaste, que debiendo bendecir, maldeciste. Entonces, pues, ¿de qué me voy a quejar si yo mismo provoqué eso?
Y habiendo yo provocado eso, me enojo. ¿Alguien acá? Me enojo. Esa es la imperfección del ser humano. Yo mismo provoqué esto, yo mismo sembré esto, yo mismo llevé mi vida a esto, yo mismo llevé mi hogar a esto, yo mismo llevé mi salud a esto, yo mismo llevé mis finanzas a esto, yo mismo llevé mi vida familiar a esto y después me quejo. Pero qué lindo es cuando ya alineado con Dios, sabes que vas por el camino correcto y encuentras aún cosas que ni cuando era imperfecto habías enfrentado. Y está ahí la presencia de Dios diciéndote, ajá, ¿en quién vas a confiar? La paz que sobrepasa todo entendimiento te hace entender esas realidades. Ahora ahí sí vienen a operar los dones espirituales, que es lo sobrenatural. ¿Sí? Primero para mí, para mi beneficio, y luego también para beneficio de otros. Porque los dones operacionales son para todo el mundo, son dones naturales, lo tiene toda la iglesia. Es más, un don operacional lo puede tener alguien inconverso, porque es natural. Lo sobrenatural son los dones del Espíritu Santo y ya los ministeriales es la profesión, el oficio, el llamado, que son 24 horas, no lo tienen sino el que tiene el oficio, la ocupación, ¿sí? Y tiene que ver con esta realidad. ¿Dónde estás tú? Por favor, dése cuenta que Dios no nos está diciendo cuánta plata tiene, cómo está su. No, usted, ¿cómo está viendo las cosas? Eso determina el lugar donde tú ya has querido dejar que Dios te coloque. ¿Sí? Mira el 25. ¿Cómo dice el 25? Versículo 25. Entonces Él les dijo, ¿qué les dijo el Señor? Después de que ellos, estando hablando con Jesús resucitado, le armaron un show así a lo persona nada nacida de nuevo, totalmente religiosa. Miren lo que les dice, oh insensatos. ¿Cómo les llamó? Cambia la palabra corazón por mente. ¿Y tardos de qué? ¿Cómo les llamó a los discípulos que estuvieron 3 años con él? Retardados mentales. Dice que hoy sensatos y retardados mentales para creer todo lo que los profetas han dicho. Y ellos conocían la ley. Cuidado, mira. Puedo entender lo científico, puedo entender lo profesional, lo intelectual, siendo aún un retardado mental. Pues tiene que ser uno retardado mental al no poder ver y entender un hogar. Para que un esposo acabe con una esposa, con unos hijos, hay que ser retardado mental. ¿Sí? Hoy, 53 años de edad, después de todos los errores y prácticas pecaminosas que yo ejercí, cuando ya me paro, la gloria es al Señor, fuera de la imperfección, entendiendo hasta ahora lo natural, yo digo, pero ¿cómo benditos? ¿Yo por qué fumaba? Cuando ya mis cuerdas bucales hoy me molestan. ¿Pero por qué lo hice? ¿Por qué tomaba? A veces por X o Y razón me toca pasar en altas horas de la noche por lugares donde yo volteo y digo, pero ¿cómo yo me pude meter ahí? ¿Cómo? Inconcebible. Entonces ya dice el Señor, ya estás en lo natural. Persevera para que te pueda dar lo sobrenatural. Persevera para que te pueda. Entonces la gente viviendo una vida imperfecta se ufana de querer lo sobrenatural rechazando un proceso para vivir lo natural. Porque el proceso es hasta ahora para que usted entienda lo de aquí. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, pues yo le hablo cosas terrenales, hermano, y no las cree. ¿Para qué le voy a hablar lo sobrenatural, lo celestial? ¿Para qué? Y estaba hablando con uno de los maestros de la ley, nuestro Señor Jesucristo. Ahí podría decir un religioso, ay, lo rechazó,
Las perlas no se le dan a los cerdos. Las perlas no se le dan a los cerdos. Y el cerdo es el que, ¿qué le gusta comer a los cerdos? La basa, revolcarse, ¿sí? Pero el Señor sí nos tiene que paciencia, tolerancia y misericordia para llevarnos en la manito, de la manito. Pero entonces es necesario que vayamos entendiendo, familia, qué es lo que quiere el Señor con nosotros. Entonces les repito, usted puede entender lo científico, lo profesional, lo intelectual, siendo aún un retardado mental. Lo que Dios quiere es alinear mi mente con la mente de Él. Pues qué precioso un profesional, un científico, un intelectual, un empírico, su mente alineada con la mente de Jesucristo. Esa persona sí vale. Esa persona vale. Un hombre barriendo calles con la mente de Cristo vale más que un alcalde con 5 maestrías robando un pueblo. Ese hombre que barre calles con la mente de Cristo es totalmente amado por Dios. Los que pueden verlo verán rodeado de ángeles mientras barre calles. Al alcalde, los que pueden verlo ven rodeado de demonios. No estoy hablando de nombres específicos, sino de la realidad de nuestro país. Miremos lo que pasa en el 26 y 27 de esta enseñanza de hoy. Entonces les dijo: insensatos, no pudieron creer, ¿sí? ¿Qué les dijo? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Mire, es muy importante entender las escrituras y la vida conforme a la voluntad de Dios. A ver, hagamos historia. 3 años y medio con el maestro. Muere, resucita, se les aparece y no lo reconocieron, no lo entendían. Y vino él y dice que desde Moisés. Entonces, cuando habla de Moisés, ¿desde qué les habló? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los 12 libros históricos, los 5 sapiensales, los 5 proféticos y los 12 profetas menores. Todos se los habló ahí en el tiempo que iban caminando. Pero miren, ¿no se acuerdan del profeta Oseas? ¿No se acuerda lo que dijo allá Isaías? ¿No se acuerda? Y ellos callados, y el Señor trayéndole todo el Antiguo Testamento al Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento solo será entendido en el Nuevo Pacto. ¿Por qué hay tanto error doctrinal al día de hoy en las congregaciones? Porque se quedaron con los rudimentos del Antiguo Pacto. Y el Antiguo Pacto es simplemente solo una cosa, que la anunciación de Jesucristo. Punto. Entonces la gente se quedó malinterpretando el Antiguo Pacto. De por sí, leer el Antiguo Pacto sin la gracia del nacimiento nuevo es chocante. Vaya a usted Levítico, verá dónde queda. Vaya y lea usted Éxodo, no más los Salmos. Cuando Dios le ordena a Saúl: vaya y coja a las mujeres encintas de ese pueblo, sáquele los bebés del vientre y estréllelos contra la pared. Dios. Hoy la gente se espanta, se aterroriza de lo que ven, que violaron, que mataron, que feminicidios. Y no han leído la Biblia. Usted no ha leído lo que pasaba allí. Por eso una persona que ha nacido de nuevo no la espanta nada. ¿Qué bombas? Yo viví la época de Pablo Escobar, los bombazos aquí en Bogotá. Toda esa temporada dura de masacres, de cosas, ¿sí? Por eso la primera parte, la parte esencial del proceso es que a través de tú leer la palabra, meditar la palabra, sumergirte en la palabra, no es para tener una interpretación intelectual ni teológica de las escrituras, sino para que nosotros podamos interpretar todo conforme a la voluntad de Dios. Que donde todo el mundo ve muerte, no es de que mágicamente usted diga vida, no, bueno, sí,
ahí hay muerte, eso es ruina, eso es enfermedad, eso es divorcio, eso es pérdida, eso es algo trágico, pero entiendo el por qué y el para qué de eso, y eso no me roba ni mi paz, ni me desespera, ni me lleva a cometer peores errores de los que uno ha cometido. Porque cuando usted no entiende, usted comete peores errores. Arma letal de Lucifer es quitarte la paz. Y te manda unos dardos de fuego muy fuertes, donde te quiere convencer de que tú aceptes que estás en la ruina, que esto ya es lo final, aquí no hay nada que hacer, se acabó todo. Y usted voltea a la esquina y le pone la soga, le dice: cuélguese. Lo lleva 2, 3 cuadras hablándole lo peor y mostrándoselo y viviéndolo y experimentándolo. Y cuando usted voltea a la esquina, ahí le tiene la soga, le dice: listo, hágale, eso ahí ya no hay nada que hacer. Es un ejemplo. Y le empieza a mostrar su hogar, le empieza a mostrar sus estudios, le empieza a mostrar su trabajo, le empieza a mostrar su familia, le empieza a mostrar sus finanzas, su vida ministerial. Y cuando usted voltea, cuélguese, es que aborte, váyase, divórciese, renuncie, apártese, aléjese. Usted puede, hágale solo, hágale por allí. Y cuando te saca del redil el lobo a la ovejita, ¿qué hace? Se la come. Ese es el trabajo del enemigo: apartarte. ¿Qué hace con los hijos? Los aparta del amor de los padres. ¿Cómo? Porque en todo hogar hay diferencias, pero si no han habido padres que han formado a los hijos en entender las realidades, sino que nos ocupamos en vivir de apariencias. Entonces viene el enemigo y con el tiempo aparta a los hijos, los va sacando, les muestra allá lobos disfrazados de ovejas como las personas que sí te van a dar, que sí te van a entender, que sí te van a amar. ¿Para qué? Para que cuando están totalmente apartados del redil de su hogar, del redil de la congregación, del redil del lugar de trabajo, le dan la estocada. ¿Responsabilidad de quién? De que ninguno haya querido ver a Jesucristo como glorificado. Y hay que ver al Señor Jesús en su gloria. Amén, iglesia. Muy bien, miren lo que sucede ahí para allá, del 28 en adelante, léalo conmigo. Dice: llegaron a la aldea donde iban. Sí, les digo, retardados estos hombres. Y ellos le obligaron: no, quédese aquí en el 29. Pues él entró, sí, y estando ahí, ¿qué hizo el Señor? Pues partió pan, lo bendijo. Y en ese momento, ¿qué? Se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que era el Señor. ¿Y él qué hizo? Se desapareció. Pues me imagino la redarguida tan tremenda de ellos. No lo entendíamos, no lo veíamos. Sí, es él. Pero cuidado, aquí es importante algo, ¿sí? Dice que: y aconteció que sentado con ellos a la mesa, ¿qué hizo él? Tomó el pan y lo bendijo y lo partió. ¿Y qué? Y comió con ellos. ¿Sí? Mire, al tema de hoy, al día de hoy, el tema de la Santa Cena lo convirtieron en un ritual más que en el propósito de Dios. Tomar la Santa Cena es más un ritual, lo volvieron un dogma, algo místico. Es más, hay gente que ni sabe para qué toma la Santa Cena, como si estuvieran a diario en una misa cogiendo la hostia. No entienden el simbolismo espiritual de tomar la Santa Cena. Partió el pan, tomó, lo bendijo y se los dio, ¿sí? Y en el momento que ellos comen con Jesús el pan que Él les da, se les abren los ojos y se dan cuenta que Él resucitó y que Israel ha sido redimida. Pero allá sigue afuera gobernando el mismo presidente. Allá afuera todavía había una guerrilla peleando. Allá afuera todavía había ladrones. Allá había todavía afuera asesinatos y homicidios. La redención es solo para la iglesia.
Y es algo personal. Y el hecho de que yo sea redimido me implica empezar a trabajar por que Dios venga a revelarse a otros, pero ya puedo ver esa realidad desde otra perspectiva. Mira, y se decían el uno al otro, perdón, no ardía nuestra mente en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Fuego, el fuego verdadero, no era emocional. No está hablando de sentimientos. Les cogió la escritura y les dijo, mire, aquí. Es lo que hace más o menos 10 años, no, unos 7 años Dios me ha venido permitiendo compartiéndolo a ustedes. Pero venga, ¿qué hacen buscando a Jesús allá? ¿Qué hacen peleando con el diablo allá? ¿Qué hacen? ¿Por qué? Porque todo el mundo sigue como Vicente, para donde va la gente. Y cuando uno por gracia de Dios, Él le abre los ojitos y empieza uno a leer la Biblia y uno dice, pero ¿por qué hacen eso? ¿Pero por qué hacen eso? ¿Pero por qué dicen eso? Bueno, no hay problema que lo digan, es ¿por qué lo creen? ¿Por qué lo creen? ¿Qué guerra espiritual? ¿Qué bueno? ¿Qué una cantidad de cosas? ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Qué aceite? ¿Qué bueno? ¿Qué plata? En una pésima interpretación de la palabra. Entonces fue lo que hizo el Señor, ¿sí? Y entonces ellos decían, nos ardía nuestro hombre interior. ¿Por qué? Porque el mismo Dios les estaba enseñando qué era la interpretación correcta de la palabra. Y levantándose ellos en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y dieron testimonio. Pero venga un momento, es necesario sentarse a la mesa y cenar con nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, por favor, míreme acá todos. Mire lo que le estoy compartiendo. Es necesario sentarse a la mesa y compartir con el Hijo de Dios. Yo sé que tú vienes acá por una cantidad de situaciones y realidades. Y sé que llamas fe el que tú estás esperando que eso se solucione. Y sé que por gracia de Dios o permitido por Él, Satanás también le pueda hacer ver que se arregló eso. O Dios o Satanás. Cuidado. Pero lo que le quiero preguntar es, ¿usted se ha sentado a cenar con el Hijo de Dios a su mesa? ¿Te has sentado a la mesa del Señor? ¿De qué sirve que se solucione el problema material, familiar, financiero, lo que sea, si ignoramos que seguimos a la mesa de Lucifer? Entonces acompáñenme a Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Mire lo que dice el Señor a las iglesias. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Uy, perdón, ¿cómo dice el Señor? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? ¿Cuál es el primer requisito? Primero que todo dice, estoy a la puerta. ¿Qué es estoy a la puerta? A veces ese llamado es con amor, a veces con dolor, a veces con tragedia, y aún sigue la puerta. Nadie quiere oír la voz de Dios. Lo decía Alex ahorita iniciando el servicio, queremos oír la voz del pastor, queremos oír la voz del curita, queremos oír la voz de todo el mundo. Que hay gente que está reconfundida, y quiero hablarle con mucho respeto a usted, hermano y hermana que me está siguiendo por la red, que usted, ay, qué lindo, tan fiel aquí con Camino de Vida Plena, pero apaga y se va a escuchar al profeta tal, al apóstol tal, están más confundidos. Eso es un cóctel molotov que le va a explotar la cabeza, ¿oyó? Porque es un mundo de conceptos. Yo en la mañana hago el devocional con el profeta no sé qué, y en WhatsApp recibo el mensaje del ungido si sé cuándo, y en Messenger me mandan la palabra de no sé quién. Están
marihuanado espiritual que solo usted se la cree, mi hermano. Que es un mundo de conceptos. Es un mundo de conceptos donde, como me dijeron una vez en un patio de una cárcel, un interno, me dijo: pastor, ¿a quién le creemos? Hace 15 días alguien vino que había que agarrarnos con el diablo y nos dejó principios para pelear con el diablo. Luego vino otro hace 8 días de que no había pelear. Y ahora usted que me ponga un versículo aquí en la mente, ¿a quién le creo? Y lo decía con sinceridad. Dijo: peor que estar en esta cárcel es no saber cómo salir de aquí. Dígame, ¿qué le puedo decir si es un proceso? Y ellos quieren es que bueno, ¿dónde está el diablo para cogerlo a cuchillo? No hay que pelear con él. Bueno, entonces botemos el cuchillo. ¿Qué hago? Y está la gente así. Y él dijo: lo primero que hay que hacer es oír mi voz. Ahí nace un proceso. Y es 24 horas constante. Doy fiel testimonio de ello. Ya sabe uno qué es y qué no es, y está uno en esa lucha. ¿Sí? Versículo 21, mire lo que dice el Señor. 20. Dice: y yo entraré, si usted oye mi voz, pues, ¿a qué lo lleva a usted a oír la palabra de Dios? Meditar. A abrir una puerta. Esa puerta solo se abre oyendo la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor le entregó a Pedro? ¿Qué le entregó? Llaves. ¿Una llave para qué se utiliza? Para abrir la puerta. Y esas llaves es la palabra. Cuando el Espíritu te lleva a nacer de nuevo por la palabra y tú perseveras en la palabra, tú empiezas a conocer una cantidad de llaves que son personales. Todas. Hablemoslo en proyecto de vida. La llave que me ayuda en mi proceso personal. Híjole, me siento como en la inmunda, y viene la llave. ¿Y será que sí está en la inmunda o usted dónde anda? ¿Qué es esto? Palabra. Entremos. Callado. Sigue. En lo académico, haga. En lo laboral, en lo familiar, en lo financiero, en lo ministerial. La palabra nos da llaves. La palabra es el camino, la verdad y la vida que abre toda puerta que se ha cerrado. Pero primero se abre espiritualmente y luego viene lo real, lo físico, lo material. ¿Estamos? Y dice que abre la puerta, y cuando abre uno la puerta, ¿qué hace? Entra él, ¿sí? Cena conmigo y yo con él. Perdón, ¿cuánto llevas juicioso meditando la palabra? Quieto. ¿Por qué? Porque si no lo estás haciendo, nunca se va a abrir la puerta. Segundo, nunca vas a saber qué es cenar con él. Puedes tomar lo que llamamos Santa Cena aquí, como ritual, como dogma, como creencia y tradición, pero otra cosa es sentarse a cenar con nuestro Señor. Eso es. Y eso es personal, familia. Y es la consecuencia es un de repente, consecuencia de un proceso. Dese cuenta que Él resucita y Él no se va con desconocidos. ¿Con quién y a quién les partió el pan? A sus discípulos. ¿Y cómo van esos discípulos? En duda, en incertidumbre, oyendo, murmurando, negando. Pero como estuvieron con la palabra 3 años, Él dijo: proceso terminado, se gradúan, vengan y ceno con ustedes y ustedes conmigo. Porque solo hasta que cenemos con Él, el proceso entra a la dimensión sobrenatural que es necesaria para vencer en este mundo. Lo sobrenatural empieza aquí, no allá. Allá viviremos eternamente en lo sobrenatural, pero lo sobrenatural es lo que nos lleva a vencer lo natural. Por eso se llama sobrenatural, porque usted está viviendo en lo natural, pero sobre ello
usted tiene problemas, pero ahora está sobre ellos. Usted tiene realidades, pero ahora camina sobre ellas sin tener que pisotear a Satanás. Ya entendí. Porque todos tienen una función en el reino de Dios, ¿sí? Por eso es necesario sentarse a la mesa. Y mira que yo te digo algo, aquí pídele al Señor que entre y cene con usted. Viva el proceso. ¿Sí? 3:21. Después de que Él lo sumerge uno en lo sobrenatural, ¿qué viene? La lucha verdadera. Y dijo, ceno contigo, tú conmigo, te doy el poder y vaya y venza. Y si vences, te daré que ahora sí se siente conmigo para siempre, porque yo también vencí y estoy con mi Padre. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Existe la posibilidad de querer dejarlo? Pues la gente lo deja por el trabajo, por un ser humano, por una frustración, que no me amó, me dejó, bueno, que se murió un familiar, que no me quieren, que me rechazan, que no puedo, pues. Pero ya cuando uno pone la mano en el arado es para allá. Pero el inicio del proceso es necesario que perseverar. Por eso él termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a camino de vida plena. La palabra de Dios, ¿sí? Hoy, y mire, véngase conmigo al 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, verdad, lo vimos, resucitó, nos habló, comimos el pan en realidad y se fue. Y estaban en ese alboroto y apareció y ¿qué les dijo? Pasa a vosotros. Esto es lo que sucede en Juan 20. Cuando ellos estaban escondidos, llenos de ¿qué? De miedo. Estos dos llegaron y ¿quién es? Toque la clave, si no, no le abrimos. Ábrale. Y entraron. Y estaban todos conmigo. Es verdad, resucitó. Shh, cállese, cállese. Estaban llenos de miedo. Y aparece el Señor y les dice, paz a vosotros. Entonces ellos todavía se espantaron más y no sabían, ¿sí? ¿Ya vieron la nueva tecnología que creó la humanidad? Los países desarrollados pueden proyectar en los cielos las imágenes que quieran, con los sonidos que quieran, con las manifestaciones que quieran. Siga creyendo en señales, oye. Que de pronto don Putin o Donald Trump le manda sus buenas señales, le pone la virgencita, o le pone la palomita, o le coloca a Jesús ahí con túnica blanca. Te amo, vengan a mí. ¿No han visto la nueva tecnología? Tienen instalados satélites con un estudio profundo de las creencias de cada región y país según los sectores, para en su momento que démosles dulcecitos a esos religiosos mientras nosotros nos repartimos el pastel. Pongámoslos a hacerle creer cosas. Por eso el tema de los últimos tiempos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el arrebatamiento, solo lo voy a compartir ahorita. Nada tiene que ver con lo que hasta ahora han predicado esos famosos evangelistas que ya partieron. Lea la Biblia. Si no has estado mínimo 3 años y medio con el Señor Jesucristo, ¿cómo va usted a asegurar que un hombre parado allí dice que es así? Hombre, ¿a usted qué le pasa? Es lo mismo que pasó con DMG. Gente que solo va detrás de la gente por un interés. Cuando el Espíritu Santo, Dios nos predestinó, nosotros no venimos a esto por lo que dice alguien. No le comemos a nadie entero, no comemos de ninguna. Yo ahorita no le como a ninguno con título de que maestro, que profeta, que nada. Pero sí le aseguro, Dios, después de que me habla a través de su palabra y en la intimidad de nuestra comunión y diálogo, a través de siervos y aún de inconversos,
de gente de la calle que ni saben que Dios me está hablando, me confirma cosas, porque Dios habla a través del que quiere lo que quiere. Pero una cosa es que te confirme a través de alguien y otra cosa es que tu confianza esté en alguien, porque después de que tú esperas que sea alguien, se te vuelve tu Dios. ¿Y qué dice hoy Dios? ¿Me mandó alguna razón Dios hoy? ¿Me hace un favor? Le pregunta a Dios. Perdió. Entonces ese es el papel de muchos falsos ministros que predican es para que la gente sea adeptos a ellos y manejan un mensaje de manipulación para que todos dependan del ungido. No, señor, al día de hoy solo hay un ungido y es Jesucristo y es su palabra, y la unción del santo cuando mora en nosotros ya nadie nos tiene que enseñar nada. Nos edificamos al hablar, al compartir, pero ya nadie nos enseña nada. ¿Sí? Entonces te confirma, te da crecimiento, te edifica, te fortalece, pero no depende uno de hombres. No depende uno de hombres, ni de mí, ni de nadie. Si usted para tomar decisiones tiene que consultar a un hombre, está diciendo yo no tengo intimidad con Dios. Y ellos habían estado 3 años con el Señor, pero no habían cenado. Y perdón, no habían compartido la última cena con Él, que es la Eucaristía. Y habiendo compartido la última cena con Él, seguían con miedo, seguían con todo. No es por compartir la cena física, es por permitir, rogar, suplicar que venga un nacimiento nuevo, y en el nacimiento nuevo compartir la cena espiritual, que eso no tiene ni fecha, ni horario, ni calendario, ni lugar. Usted puede estar compartiendo el alimento espiritual en medio de su trabajo, en medio de todo, y hay momentos donde Él nos tiene manjares especiales, únicos, que puede ser en la soledad. A mí me ha cogido en medio de un Transmilenio lleno y eso me sirve un banquete que uno se le puede uno brincar ahí. Callado, quieto, tranquilo. Entonces no se le mete misterio, que solo allí no. Gloria a Dios. Yo, mi espíritu, mi ser, mi familia, mi trabajo, mi profesión, que son ustedes, me demandan la responsabilidad de orar todos los días fuertemente, buscar dirección. Pero esa es mi responsabilidad. Otra cosa es lo que Él da sin ningún esfuerzo humano. Me place dar, toma. Ay, no se queme más la cabeza pensando en eso. Tome, mire, entienda. Cálmese. No se preocupe. Y voltea a mirar y todo el mundo sigue afanado, preocupado. ¿No han hablado con Dios? ¿Sí? Y mire cómo termina el Señor allí. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hace Jesús en sus discípulos? Abrirles el entendimiento. Léalo conmigo. Se les aparece, les dice: ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y les muestra las manos, los pies, ¿sí? Les dice que tienen de comer. Come. En el 44 les dice: no les hablé todo esto en 3 años. ¿Cuánto tiempo llevo con ustedes? Pero es que están para graduarse. Y entonces 45, ¿qué pasa en el 45? Les abrió el entendimiento. Perdón, ¿a quién? A los que estuvieron con su palabra 3 años y medio. Sus apóstoles en este momento nacen de nuevo. Aquí es el nacimiento nuevo. Si usted traslada la manera como lo relata Lucas a la manera como lo relata Juan, que hay más intimidad, está en el capítulo 20, versículo 19, que están llenos de miedo, y Él se les aparece: pasa a vosotros, así como me envió el Padre, ahora yo les envío a vosotros. Y diciéndoles eso, sopló y recibieron el Espíritu Santo. Les dijo: a los que les retuvieren los pecados les serán retenidos, y a los que se los perdonaren les serán perdonados. Mal lo interpretaron de que ahora ellos eran curitas y que iban a perdonar pecados y todo el mundo tenía que confesarle pecados. No, simplemente lo primero que hace el Espíritu Santo en abrir el entendimiento no es entenderle la vida al otro. Lo primero que hace la palabra de Dios cuando abre el entendimiento es: bendito, el único que la ha embarrado aquí soy yo.
y se acabó la pelea en la casa. Cuando usted entiende que el único que la puede embarrar es usted, ya no hay pelea. Y cuando en realidad llega fuerte el Espíritu Santo, voltea a ver al otro, que eso está así, y dice: Dios, ¿qué hice yo de mi hogar? Porque lo único que hice es: esto lo hice yo. Inconsciente, pero lo hice. La esposa está así, los hijos así, la familia así. Dios, enfermos, con problemas, ¿sí? Eso le pasa a uno. A veces uno voltea y mira y ve a los hijos actuando de cierta manera. Dios, darle todo a la gente y hacerle todo no es servir. Servir es enseñarle al que cree que no puede hacer nada, que hay alguien que lo puede llevar a que él o ella haga todo. Eso es servir. No es dar pescado, es enseñar a pescar. Si mucho, dele la caña, pero los verdaderos hasta les enseñan a construir la caña. Tumbe ese árbol y saque de ahí las cañas que quiera. Es más, venda. Aló. Es el verdadero discipulado. Es el verdadero discipulado. ¿Sí? Entonces hay mucha gente que se convirtió no en servidor, sino en servil. Sirvientes, no servidores. Una cosa es ser sirviente y otra cosa es servidor. Mucha gente lo hace con otra intención, eso solo Dios lo conoce, ¿cierto? Entonces, lo primero que el Señor quiere hacer con nosotros, ¿qué es? Y dijo Jesús a los que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Si ustedes permanecen en la palabra, tranquilos. Mire, llega un momento en que uno ya, estando en un proceso de meditar palabra, nunca le vuelve a pedir a Él nada. Nada es nada. Porque estás con Él. Estás ahí. Ajá. ¿Qué quieres? Pero pues, ¿qué voy a querer si usted es el que sabe lo que necesito? Más bien ayúdeme a callarme, a ser sensible a su voz de qué debo pedir, si es que debo pedir. No debes pedir nada, gózate conmigo. Mi presencia te sana, mi presencia te libera, mi presencia te llena, mi presencia te restaura, te fortalece, te enriquece, te provee, te libera. Mi presencia es todo. Entonces se acaba ¿qué? El capítulo 6 de Mateo. Hay gente que en su oración pues no queda tiempo para nada. Se volvieron fue esclavos de la oración. Literal. Tienen un listado el tremendo. Ignoraron el famoso versículo: Dios ya sabe lo que necesitas. Porque cuando tú entras a la presencia de Dios específicamente real, Él mora en nosotros. Ese entrar es un tiempo de intimidad total. Tú lo experimentas, no en emoción ni en sentimiento, en espíritu. Dios, no hay palabra para pronunciar. Que antes de que tú hablas, dice la palabra que ya conoce lo que tú vas a decir, lo que no vas a decir, lo que tú necesitas, no necesitas. Si uno se atreviera a decir algo es por amor a tu nombre. Si algo tengo que decir, dime, ¿qué debo decir? Por respeto, ¿no? ¿Qué hace usted todos los días diciéndole lo mismo? Sobre todo en sus palabras. Otra cosa es cuando por su realidad, que sabe que es un inmaduro, que sabe que no entiende la palabra, que no entiende su vida, que no es sabio sino terco, que todos los días teniendo una gran mujer ves lo peor, que todos los días en vez de querer conocer a Dios quiere saber más es del desafío, de una cosa y de otra, que usted está esperando es que los hombres le den, no que le dé Dios, que usted en vez de hablar un lenguaje espiritual habla es pura grosería, que usted en vez de discernir espiritualmente se volvió fue brujo,
que en vez de pensar en la palabra no hace sino juzgar a todo el mundo, y que en vez de tener la mente de Cristo tienes otra mente, pues usted sí necesita orar fuertemente. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 6 al 16. Pero llega el momento en que uno de orar y orar y orar es la palabra, y nuestro diseño original en Efesios capítulo 1, 3 al 14, y soy bendito. Y llega un momento en que uno se calla. ¿Por qué? Porque papá viene a uno y lo abraza y le dice, calma. ¿Sabes por qué? Porque el capítulo 4 de Hebreos, Víctor, dice que a un hijo de Dios le es contado como pecado el no reposar en la presencia de Dios. No peques más contra mí. Calma. ¿Verdad? Sea lo que sea, la tragedia que sea, lo que sea. Entonces sí se ocupa ya uno de qué. Cuando entra en esa majestuosidad y sale a enfrentar el día, antes de salir y estando uno en su presencia, cuando Él le dice a uno, cálmate, ¿qué le está diciendo? Tu vida, tu hogar, tus hijos están en mis manos. Pero como eso fue consecuencia de haber leído la palabra, Él empieza a hablarle a uno por la palabra. Sal a trabajar. Y sabe uno que Él no tiene que decirlo, hay una condición, que santidad todo el día. Obedéceme. Entonces antes de uno irse de ahí, ¿qué lo dices? Por amor a tu nombre, satúrame de temor a Dios. Satúrame de temor a Jehová. Satúrame. ¿Por qué? Porque si hay temor de Dios en mí, durante el día, pase lo que pase, estoy en el reposo de Dios. No te desesperas. Pase lo que pase, no te desesperas. ¿Sí? Entonces, concluyendo esta noche, podemos entender que lo primero que Jesucristo hizo y hace con sus discípulos es abrirles el entendimiento para que comprendan su palabra y comprendan su propia vida. Y mire lo lindo que pasa a partir del 46. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Porque era una tragedia ver toda la carnicería que hicieron con el Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice, y que se predicase en su nombre. ¿Qué es lo que se debe predicar? Prosperidad, guerra espiritual, arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepiéntanse para que sus pecados sean perdonados. Ese es el evangelio. Cambie su manera de pensar. 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 Y en ese momento todo está borrado, porque cuando cambia su manera de pensar, salió el microchip de Lucifer y entró el microchip de Jesús. Y ahí dice, ya no me acordaré más de tus pecados. Ahora soy para ti tu Dios y tú eres para mí mi pueblo. Todo lo que tenga que ver contigo, ahora es conmigo. Y entra uno en reposo. ¿Aló? ¿Sí? Y termina diciéndoles allí en el 48, y vosotros sois que testigos de estas cosas. Ahí esa palabra solo para los apóstoles del Cordero. ¿Cuál es la que me corresponde a mí? Cuando paso de noche por X o Y razón, por la 19, por el Cartucho, así o algo, no de día porque de día es comercio, de noche algunos paso uno, Dios, ¿cómo pude estar ahí y no morir? Y entonces Él dice, ahora eres mi testigo. Aunque estuviste ¿en qué? En valle de sombra y de muerte, nada te pasó. Nada te pasó. ¿A dónde voy? Es necesario el proceso. Ese dolor, esas heridas, ese recuerdo, eso que viviste o estás viviendo, son necesarios. Son necesarios. Duele muchísimo, pero dolería más la condenación.
Primero que todo, porque todo eso fue consecuencia de nuestro pecado. Pero si tú estás en un proceso, mírame, viene un día y es cercano, donde Dios te va a decir cara a cara: perseveraste. Hoy abro tu entendimiento. Hoy abro tus ojos. Y créeme que después de ese día ya no hay nada que hacer. Amén. Colóquese sobre sus pies. Mire lo que dice el versículo 49, léalo conmigo. ¿Cómo dice el versículo 49? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Cuando ya no te da pena predicar la palabra en ningún lado. Cuando no te da pena subirte a un Transmilenio a predicarla. No te debe dar pena ir a una buseta, llegar a un lugar y predicar. Cuidado, hay gente que es cansona con la Biblia. Cuando tú estás investido de poder, tú sabes que lo que hay es poder, porque los que estén ahí, sean los que sean, callados se quedan. Y tú sabes que estás transmitiendo no una palabra de condenación ni de juicio. ¿Cuál es la palabra que debemos transmitir? Es arrepentidos. Cambie su manera de pensar y todos tus pecados serán perdonados. Padre, te damos gracias en esta noche por el proceso al cual nos has sumergido, por la palabra que nos has regalado, que es tu Hijo Jesucristo. Señor, hemos vivido muchas cosas consecuencia de nuestro pecado. Solo tú sabes dónde vamos, dónde estamos y para dónde nos llevas. Pero hoy te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado Dios, Padre, a tu hora, a tu tiempo y conforme a tu voluntad, abre el entendimiento de tu iglesia, Padre. Que podamos madurar espiritualmente, que podamos entender tu palabra y entender nuestro diario vivir. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.